Hola, espero que se encuentre muy bien. Hoy vamos a estar hablando de la fase de descarga de un capacitor. Como habíamos venido analizando la figura 10.24, donde tenemos una fuente de poder, un resistor y un capacitor y un resistor. Tenemos un switch con dos posiciones, posición 1 y posición 2. Anteriormente, en la fase de carga, movimos el switch a la posición 1 y en 5 unidades de tiempo el capacitor se cargó al voltaje máximo de la fuente de poder. Ahora, si el capacitor se cargó al voltaje completo de la batería, como se indica en la figura 10.38, el voltaje del capacitor será igual al voltaje de la fuente de poder E. Ahora, cuando el capacitor está completamente cargado, movemos el switch de circuito de la figura 10.24 a la posición 2. Entonces, en ese momento el capacitor comienza a descargarse y su voltaje va a ir disminuyendo conforme pasa el tiempo y también su corriente va a ir disminuyendo conforme pasa el tiempo. Vemos que en la figura 10.38 la dirección de la corriente es contraria a las manecillas del reloj. Eso quiere decir que la dirección que antes pasaba por el capacitor cambia de sentido. Por ese motivo se pone negativa. La fuente de corriente será negativa porque va en sentido contrario. Y para calcular el voltaje del capacitor multiplicamos el voltaje de la fuente de poder E por la constante de Euler elevado a menos T entre RC en la fase de descarga. Y también la corriente en la fase de descarga la podemos calcular dividiendo el voltaje total entre la resistencia, es decir, la corriente total del circuito multiplicado por la constante de Euler elevado a la menos T entre la constante de tiempo RC. Y igualmente, si queremos calcular el voltaje de la resistencia, multiplicamos el voltaje total de la fuente de poder E por la constante de Euler elevado a la menos T entre RC. Ahora, ahora veamos un ejemplo. En el ejemplo de la figura 10.40, una vez que el voltaje del capacitor alcanza su valor final de 40 voltios, que era el valor de la fuente de poder, movemos el interruptor a la posición 2. Como se- entonces, en ese ejemplo se nos pide calcular el voltaje del capacitor en la fase de descarga y la corriente del capacitor en la fase de descarga también. Entonces, para calcular, primero calculamos la constante de tiempo, tau. Entonces multiplicamos 8 kiloohmios por 4 microfaradios. Eso nos da 32 milisegundos. Y para calcular el voltaje del capacitor, multiplicamos la, la- multiplicamos 40 por la constante de Euler a la menos t entre RC, que es tau. Entonces, para la primera unidad de tiempo, el voltaje nos da 14,71 voltios. Para la segunda unidad de tiempo, nos da 5,41 voltios. Para la tercera, 1,99 voltios. Para la cuarta, 732,62 milivoltios. Y en la quinta unidad de tiempo, 279,51 milivoltios. Es decir, en la quinta unidad de tiempo, el capacitor está prácticamente descargado y su voltaje llega prácticamente a ser 0 voltios. Para calcular la corriente que pasa por el capacitor, que va decreciendo conforme pasa el tiempo, en 5 unidades de tiempo, lo ponemos negativo porque la dirección de la corriente es contraria a las manecillas del reloj. Entonces multiplicamos menos 5 miliamperios por Euler elevado a la menos t entre RC. Entonces, eso nos da para la primera unidad de tiempo menos 1,83 miliamperios. Para la segunda unidad de tiempo menos 0,67 miliamperios. Para la tercera menos 0,248 miliamperios. Para la cuarta menos 0,91 miliamperios. Y para la quinta unidad de tiempo menos 0,33 miliamperios. Es decir, en la quinta unidad de tiempo el capacitor ya se encuentra prácticamente descargado y su corriente que fluye por él va a ser prácticamente cero amperios. En las gráficas podemos ver cómo en la gráfica del voltaje
En la parte izquierda podemos ver cómo el voltaje empieza en 40 voltios y conforme pasa el tiempo, el voltaje va disminuyendo hasta alcanzar 0 voltios en la quinta unidad de tiempo. En la gráfica de la corriente del capacitor vemos como la corriente comienza en 5 miliamperios, en menos 5 miliamperios y va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Y en la quinta unidad de tiempo prácticamente es cero porque el capacitor se ha descargado. Espero que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias.